Hola, ¿cómo están? Soy Ricardo Lovera y vamos a iniciar un nuevo capítulo del podcast. Hoy día estamos con Daniel González San Martín. ¿Se acuerdan que nos ha acompañado durante el año pasado y toda la pandemia a hablarnos de economía? Daniel es MBA en Administración y Gestión de Empresas, es ingeniero comercial y tiene una gracia, aparte de ser docente universitario, que trabajo con chicos secundarios y entonces si les puede explicar a los chicos de la secundaria, a nosotros nos va a poder explicar mejor los temas de economía. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días. Hola Ricardo, buenos días. Estamos súper bien. Bueno, ya comenzando el nuevo año, haciendo las evaluaciones del año anterior, así que listo y dispuesto a conversar un poco de economía y cómo se viene y cómo fue también, porque en realidad hay que verlo por ambos lados. Sí, porque fíjate que yo, al igual que tú, tuvimos un cierre de semestre del 2022 bastante movido por todas estas modificaciones que produjo la vuelta a la normalidad. Así que tratamos en juntarnos alguna vez para analizar cómo había sido el 2022, pero no pudimos, ¿cierto? Por las clases, las evaluaciones y todo lo que sucedía, ¿cierto? Exacto. Sí, no, el tema el año pasado, en términos simples, fue una locura. En realidad fue bastante complejo el año, el refuncionamiento hacia a la normalidad, entre comillas, que podemos tener, fue un nuevo escenario, o sea, nuevas situaciones, esa normalidad no es tal, es un poquito más distinta. eh, la gran mayoría estuvo encerrado 2 años, no sé si todos, pero en realidad yo no tanto, o sea, en el área docente escolar nosotros volvimos ya con bastante tiempo, pero no todos habían vuelto. Entonces fue un nuevo encuentro, un reencuentro con las personas y lo cual fue bien interesante todo lo que pasó. En realidad fue bastante desafiante el año y por lo menos salió airioso. Oye, Daniel, ¿sabes tú que si uno ¿Mm? analiza el 2022 para ver cómo se movió la economía, hay Ujú, un hito que teníamos claro porque sabíamos efectivamente que la pandemia había producido problemas? Tú que le enseñas a los chicos logística, el problema de la ujú. logística fue terrible. Entonces, si tú nos puedes resumir más o menos qué efecto produjo la pandemia en la logística, porque hay gente que no entiende. Por ejemplo, más de alguna vez tienes que haber escuchado tú, al igual que escuché yo, que nos decía, ¿y qué nos afecta a nosotros que haya problemas en China? O sea, ¿qué afecta la logística y el traslado de todas las mercaderías, Daniel, en la economía? A ver, bueno, en la época de la pandemia, el efecto pandemia generó cierres de puertos, tan Mm, simple como eso, o de bodegas, o de funcionamiento de instituciones públicas. Puede que el puerto estaba funcionando, mm, pero aduana no. mm. Entonces, los productos que se comercializan normalmente no salían. Entonces, por ejemplo, productos nuestros a principio de la pandemia, año 2020, ejemplo, las cerezas que llegan con una gran cantidad a China, no podían ingresar a China a principios del 2020 y estaba muy complejo, siendo un producto estrella para Chile en el proceso exportador frutícola. Entonces, eso se empezó a multiplicar y a darse en muchas partes. Y se dio otra crisis. ¿Te acuerdas que se dio después la crisis de los containers? Sí, los containers, Que sí. fue que los containers fueron quedando en las localidades, dado que no había movimiento de productos porque las fábricas o exportaciones no estaban funcionando. O sea, estaba paralizado el sistema. Entonces, muchas veces había localidades o países que necesitaban mover productos, pero no había containers. Oye, A Daniel, nosotros nos pasó bastante. te iba a decir, ¿te acuerdas que en el Dime. canal de Suez, pa' colmo, un barco quedó Mm, atravesado? sí. Sí, me Sí, acuerdo. verdad que se El quedó Ever Given, atravesado. claro, 24 de marzo del Sí, 2021. Estoy leyendo las noticias. exactamente. Además que quedó el barco apretado ahí en el canal de Suez, que fue una locura en el periodo de pandemia. Eh, porque el gran problema es que se forma el atravesamiento ahí, y la otra oportunidad es dar la vuelta por el cabo por abajo, por Sudáfrica, y es Sí, una locura. es Cabo Buena Esperanza, Eh, creo, no sé eh, si se llama así. no me acuerdo cómo No se me llama el acuerdo. cabo, Sí, pero por la parte inferior de África, o sea, sí. tenías que darle vuelta a África completa. Entonces, era súper complejo y esa es parte del cinturón
comercial que tiene como la ruta de la seda moderna entre Oriente y Occidente. Entonces, es un tema que vino a complicar bastante el tema logístico, pero eso también nos generó, desde esa crisis también se generaron cosas positivas. Obviamente nos empezamos a mirar hacia adentro y vemos qué es lo que producimos, empezamos a consumir cosas propias, se desarrolló la logística a nivel interno. El comercio electrónico que se vivió fue potente, principalmente acá en Chile. Yo creo que hasta mi mamá, que tiene 68 años, compra online. Entonces, se vieron nuevas oportunidades, nuevos escenarios, desarrollo de aplicaciones, sistemas de pago, que son parte de este proceso Claro. encadenado de una cadena de valor de productos y servicios. Entonces, se vio bastante beneficiado y mejoras considerables. A nivel educativo se generaron oportunidades en el área de Mm, logística. Se dieron cuenta que en Chile no había formación en logística. claro. Entonces, eh, a esa época creo que las únicas instituciones que tenían más formalizado el estudio de la logística eran universidades en Santiago, Mm, una que otra. Estábamos hablando de la Universidad Mayor en su momento, Universidad del Paraíso, Universidad Pontificia Universidad Católica, y paremos de contar. Pero ahora empezaron a darse cuenta, INACAP también tenía sí, algunas instituciones, y después se empezaron a dar cuenta que necesitaba la especialización más que la industrial, porque muchos podrían mm, entender que la industrial está en este paraguas. Bajo ese paraguas de la industrial está el más específico que la logística. Eh, y eso sí que se vio fuerte. En Temuco se vio un fuerte desarrollo en carreras del área logística. O mm, sea, yo estoy en uno de los liceos que da la especialidad, mm, y también me vinculo con otras instituciones que tienen la especialidad logística como parte de su mm. malla, sus posibilidades de estudio. O sea, estamos hablando de dos instituciones que hay acá en Temuco. Pero Daniel, eso ya ¿mm? genera un cambio. ¿Sabes tú qué recuerdo yo? Que la gente tiene que entender la falta de algunos productos, pero, por ejemplo, hay un bien que puede ser el segundo de mayor relevancia para la inversión de una familia. El primero es la casa, ¿cierto? O sea, para la clase media la casa es la gran inversión, y el otro es los autos. Entonces yo recuerdo que tú podías comprar un auto usado con 4 años a valor de auto nuevo. Entonces hubo un gran boom de ventas de autos usados, o sea, bien por los que vendieron a buen precio, pero era porque no llegaban los autos, y eso es una señal de lo que pasó con los containers, ¿cierto? Y con los envíos. Efectivamente. Y la crisis, adicionalmente, los autos, también está la crisis de los chips. Ah, tienes razón, po. No, los chips. La crisis de los chips de los autos, que también ralentizó todo el proceso productivo. Entonces, como los chips no salían de China, o no llegaban a China por distintos motivos, generaba todo un impacto de contracción económica y no se podía producir. Entonces, yo me acuerdo que muchas fábricas estaban en riesgo de cerrar su funcionamiento en América porque no llegaban los chips de China o de una parte. Entonces, fue divertido esa parte. eh, y tema que se está normalizando, ¿eh? El tema del mercado automotriz se Se está está normalizando. ya normalizando, las ofertas están más normales, está bajando de precio. Así que alguien, si está vendiendo su auto, tiene que aprovechar ahora ya de, Apúrese. de- de venderlo, o a tener que venderlo a un precio más barato nomás. En Los un seminuevos, los escenario complejo. seminuevos. No sé, ¿no? Usado, ultra usado, porque también hay gente que. Yo tengo mi auto que está en categoría usado, ultra usado, Ultra pero está usado. en muy buen estado. Oye, Daniel, ¿y sabes tú Sí, que lo que pasó también, que las economías que habían externalizado sus fábricas al Asia, empezaron a evaluar de que no era muy conveniente porque habían perdido autonomía, ¿cierto? De partida, previamente tuvimos la crisis de Estados Unidos con China, producto Corea. de tecnología, Sí. entonces algunos decían, no hay que trasladar, y están mirando mucho, bueno, África, Rusia y China, y los países europeos y Estados Unidos, a México, Brasil, creo, y otro país más que no recuerdo cuál es, para llevar la tecnología a los chips más cerquita, donde no tengan estos problemas que se puedan producir, y también volver a fortalecer industria interna. Mira, yo me acuerdo que los alemanes no tenían fábrica de mascarilla y tuvieron ese inconveniente, y ellos tenían fábrica de mascarilla, pero ya incluso la misma fábrica estaban produciendo en China. Daniel, y el otro evento que no que afectó, porque la crisis de los containers
la gente le tiene que haber quedado claro, fue la guerra. Entonces, mira, te voy a dar el dato. El aceite. Nosotros descubrimos que no producíamos aceite. O sea, yo creo que era una ilusión. Yo hice un video donde mostraba los distintos tipos de aceite, la mayoría eran argentinos, ¿cierto? Que tenemos una baja producción. Pero Entiendo. descubrimos que Ucrania era un gran productor de vino, bien para Chile, porque no pudo producir más, y un gran productor de cereales, y entre eso, efectivamente, con los cereales se hacen aceite. Entonces, ¿qué tanto nos afectó la guerra también en esto del año pasado en función de la economía y la producción de alimentos? Mira, bastante. En realidad, el impacto de la guerra a nosotros nos ha pegado fuertemente, ya sea en forma directa o indirecta, ya por los precios internacionales. eh, Porque por último dice, ya, bueno, Chile va a comprar a Ucrania cosas, Claro. probablemente no, pero si le comprábamos a países como Argentina, que son vecinos. Ujú. Pero como los precios son internacionales y se transan a nivel internacional, el precio del trigo se disparó. El precio de las oleaginosas de lo que le hacen los aceites también subieron de precio. El petróleo también subió de precio por la inestabilidad comercial internacional. Entonces, eh, en el contexto mundial las cosas subieron de precio, por lo tanto eso nos pegó fuertemente, muy fuerte. Y yo creo que eh, amplificó otro tema que se dio mucho en pandemia y que tenía que ver Mm. con los famosos retiros. Ah, Que los que era retiros el fue otro el aspecto. principal dolor, Claro. era otro aspecto económico, los famosos retiros de la AFP. Mm. O cualquier otra política, porque entendiéndose el retiro de la AFP como una solución casi personal que tuvieron, el que podía echar mano a su Ujú. retiro de dinero, era una opción más los IFE, aunque no fue tan potente, pero sí esa inyección de dinero en nuestra economía generó un desequilibrio que todavía lo estamos sintiendo. Y yo creo que cada vez que vamos al supermercado es mitad guerra, mitad efecto inflacionario de los retiros y del dinero que se inyectó en la economía. Oye, buen punto, ¿ah? Porque uno podría así como, ¿dónde hacemos el ejercicio que tú dices de saber de dónde, cuál es el valor de un producto? Lo hacemos mucho con el transporte, ¿cierto? Pues, con el combustible, que decimos, tanto es el valor del combustible, tanto es la tasa de aduanas, tanto es el impuesto específico, tanto es el IVA, ¿cierto? Y tú tienes razón, Efectivamente. el alza de los alimentos es un porcentaje de guerra y un porcentaje de inflación, ¿cierto? Inflación producida por lo interno. Efectivamente. Oye, ¿y sabes tú que yo recuerdo, estaba buscando la noticia acá, pero si no me equivoco, el presidente de Colombia, no sé si es Duque el actual presidente, se me olvida siempre cuál está Petro. ahora. Actualmente Pe- es Petro. Petro, ya. Petro hizo un ofrecimiento a Europa en su visita. Fue de que si se unificaba Colombia con Venezuela, la producción de alimentos suplía la producción ucraniana, pero requería inversión de partida. Yo supongo que Colombia requiere sacar el antiminado que tendrá por ahí en la selva, ¿cierto? Entonces estaba Sí. como que uno decía, oye, pero ¿será posible? Bueno, yo creo que sí, porque si Estados Unidos, que no quería nada con Venezuela, ahora le compraba petróleo y arregló el proceso, está arreglando la situación económica, o sea, ya le cortaron la cabeza a Guaidó. Hoy aquí en mi casa vamos a apelar a Guaidó. Ujú. En mi casa dicen que lo de Guaidó es una estafa piramidal nomás. O sea, como esto está. Más o menos. Claro. Sí, Se ganó entonces, mucho el círculo. ganó mucho. O sea, qué maldad, yo digo, cómo ilusionar a la gente. Pero ya, entonces, un efecto fue la inflación con respecto al retiro. Pero, Daniel, ¿qué especulas tú? Si hubiéramos tenido un aporte indirecto un poquito más fuerte y que hubiera llegado antes, ¿hubiera sido menor la inflación? ¿O no hubiéramos llegado al retiro, o no? ¿Se hubiera producido algún efecto diferente? Sí, o sea, en realidad hubiéramos estado muy parecidos a los países vecinos. En realidad, a ver, excluyamos sí, la situación argentina, que ellos tienen un Sí. problema de inflacionario ya histórico. Mm. Eh, pero la gran mayoría de los otros países, las soluciones no fue tanto de inyección de dinero hacia la gente, sino que Ya. solucionar algunos problemas. En nuestro caso, como tenemos una estructura distinta de país, Mm. como está conformada, la prestación de servicios, casi todos son pagados. Por lo tanto, cada uno se tiene que salvar con el dinero que uno dispone. Ah, ya. Se trató de hacer algo en un comienzo con las cajas, pero la cobertura de las cajas y el sistema logístico que tenías para entregar cajas de Qué, alimentos a las qué personas terrible eso, era no muy... funciona. Era una locura y ahora están saliendo cosas, situaciones que pasaron con las cajas y al final lo típico, o sea, ya lo que sabemos que siempre pasa. Ah, yo tengo una opinión de las cajas. Pero... Deja darte la opinión de ¿Mm? las cajas desde el mundo político. Ya,
Primero es ningunear a los alcaldes que son los que manejan su territorio, ¿cierto? O sea, los funcionarios municipales cachan dónde vive la gente, así de literal, cachan dónde vive. Y lo otro es la desconexión que tienen los gobiernos regionales, o sea, los que vecinos a los gobiernos regionales que no conocían el territorio. O sea, si a uno le pasa, yo tuve un cargo, entonces yo llegaba a un barrio, te ubicaban a ti y venían otra gente que en su día lo habían visto. Entonces, y los que no veían regularmente eran los que tenían el mejor discurso de trabajo con la gente. Entonces, no conocían la realidad. Hoy estaba viendo, vuelvo a la inflación. Me llama la Ya. atención porque estoy viendo el data de Diario Financiero que lo hizo la ECO. No sé lo que será la ECO. No es la DECO, que no era nuestra línea del cobre, sino la ECO. Y salía la variación en un año y la proyección de la inflación. Entonces Chile decía 2022 11,9, 2023 5, esto al viernes 2 de diciembre. Eh, y me llama la atención que Bolivia tiene poquita inflación. Y recuerdo, no sé si tú lo habrás visto, que los bolivianos no reciben moneda argentina. No, No reciben no, no es moneda. un problema. Y normalmente los argentinos iban a Bolivia porque tenían alta capacidad y contrataban gente de Bolivia, por cierto, en la zona norte. Y ahora los bolivianos Sí. entran a Argentina a comprar productos como nosotros íbamos al Perú. Y lo otro que me llama la atención, bueno, lo que tú decías de Argentina, que tiene una proyección de casi 88% de inflación, está en el 98,5, Venezuela también tiene el 98, o sea, es entre Argentina y Venezuela la llevan, pero hay otros países que tienen baja inflación proyectada, Ecuador 1,9, Uruguay es alto, me llama la atención, Paraguay tiene 4, Perú tiene 3. Y uno, oye, y Daniel, ¿y Perú por qué mantiene esa economía tan estable con toda la escoba que tienen siempre de las elecciones, todo eso? ¿Qué sabes Es tú que de...? Perú en general creció fuertemente con la inversión extranjera, Ah, que ya. fue en nuestra época de bonanza. ¿Te acuerdas cuando 80, 90, principios de los 90, primeras reformas laborales post dictadura, ¿Mm? después viene una fuerte inyección de recursos extranjeros? El decreto de Bueno, inversión eso es lo que extranjera pasó. que liberaba de impuestos a las empresas, ¿cierto? Por una gran cantidad. Sí. Bueno, el nivel de inversión minera que hay en Perú es gigantesco. O sea, Ya. eh, eso mismo estaba hablando no hace mucho con un amigo, ahora recién en la mañana, ¿Mm? iba conduciendo y estábamos hablando un poco de economía. Decía, no, es que Chile no va a crecer. Sí, estamos claros. Pero también vamos a decir que los países vecinos van a crecer, sí, Venezuela, pero Venezuela había caído y caído y caído y caído. O sea, no le queda Entonces, otra cosa que subir. lógicamente, Sí, lo sí, no sí. queda otra opción que subir y un paso que dé es mucho más que lo Claro. que nosotros vamos a poder movernos. Lo mismo le pasó a Argentina el año 2001, ¿Mm? cuando tuvo la caída salida de la Rúa ¿Mm? y en esa época, obviamente, que Argentina decreció, decreció, decreció y lógicamente que dan un paso y el crecimiento es gigantesco. Mientras que nosotros veníamos siempre moviéndonos, como creciendo, pero aunque crezcamos muy poco, igual seguíamos creciendo. Entonces, yo creo que hace mucho tiempo y la gente un poco ha olvidado y yo creo que incluso yo haciendo memoria ni he vivido esa experiencia de etapa de que Chile no crezca harto. O sea, ¿Mm? estamos hablando algo que se dio el año 97, 98, 99, por ahí, y de ahí para atrás los años 80, que yo creo que los que sean un poco más adultos se van a acordar épocas que fueron bastante maduras para el país, donde Chile obviamente tenía crisis profundas, pero eran crisis muy, muy profundas. Yo creo que esas situaciones a las de ahora no están muy cercanas, o sea, no creo que ¿Mm? vayan a suceder Lo a del ese PEN y el nivel. POG, ¿cierto? La crisis económica, el asunto del dólar. Como que de ahí, como dices tú, en esa época cualquier cosa que creciera Chile se notaba porque estábamos muy atrás, estábamos muy mal en la Sí, pues economía. si estábamos atrás, cualquier cosa que hacíamos, obviamente el crecimiento era gigante. O sea, ¿Mm? después de esa crisis viene el terremoto y el año 87, problemas que existieron a nivel económico. Pero de ahí en adelante Chile creció, 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 creció. Entonces, obviamente se mantuvo un crecimiento constante, salvo ahí en el año 90, entre el 97 y el 2002, que fue un año duro. Me acuerdo cuando se establecieron un orden más estructurado, ¿Mm? el gobierno del presidente Lago y ¿Mm? Eizaguirre como ministro de Hacienda, que fueron bastante rígidos, y lo mismo hizo posteriormente en el gobierno de Bachelet y Velasco con ¿Mm? ministro de Hacienda. Ahora, la persona que tenemos de ministro de Hacienda también es una persona extremadamente seria, ¿Mm? no es una persona que va a ser tan fácil de convencer de inyectar más dinero porque sabe que se está normalizando la economía ¿Mm?
Y es un tema que se viene a futuro. Yo creo que también hay los coletazos políticos que trae las decisiones económicas que se tienen que tomar Sí. y que van a ser complejas. Daniel, Son complejas. entonces, ya que vimos que los hitos del año pasado fue la inflación interna producto de los retiros, lo que produjo la guerra con el alza de alimentos y lo que produjo la crisis de los containers, que en definitiva era la pandemia en la producción, ¿cómo se ve a primera vista el 2023? Mira, a primera vista creo que se viene complejo a nivel personas. Me retiro. A nivel de personas se viene compleja la cosa. El crecimiento del endeudamiento. Ya. Bueno, voy a retomarme voy a tomarme también del tema de la gente. La gente cuando se hizo los retiros no es que haya vivido la locura total. Mm, Muchas de las personas que estaban y tomaron sus retiros pagaron deuda, bien. quedaron en cero. Y ahora se retomó el camino, pues. Obviamente, cuando ya el dinero empieza a escasear y uno empieza a mirar la billetera a fin de mes, el presupuesto familiar se empieza a apretar, una presión de los precios hacia el alza y uno dice, bueno, hay prioridades, la casa, comida, ya los servicios anexos, como puede salir a comer y las cosas se van a empezar a restar. Se Oye, viene te doy un dato complejo. de eso, de la Ya. casa. Por ejemplo, hubo un boom, la gente que tal vez no, en otros países, en otras ciudades, perdón, de Chile tiene que haber sucedido, un boom de la contratación de personas que te entregaban desayunos. Que tú regalabas un Sí. desayuno especial y todo que te costaban desde en pesos chilenos de 20.000 a 50.000 pesos. Y hubo mucho de eso. De hecho, yo seguí a dos personas que uno son venezolanos y otro chileno aquí en Temuco, los miraba por Instagram, no tanto, que tuvieron un crecimiento explosivo. O sea, llegaron a vender 100 desayunos en una ciudad que tiene ¿cuánto? 300.000 habitantes, Temuco. Y después vino la caída, porque ya tú no te das ese lujo. Pues. Como tú bien dices, uno se restringe por el costo de la alimentación, ¿cierto? Que todo subió, algunos costos como el gas, si no me equivoco, que habíamos aumentado, y lo otro es que la pérdida de empleo. Porque nosotros que somos del área de educación lo vivimos, ¿por cierto? Hubo una reducción de matrícula, creo que producto de la pandemia fue 70% en algunas universidades, en promedio 50%, y la gente que estaba estudiando segunda carrera o no había podido estudiar se retrayó porque dice no puedo gastar en volver a estudiar ahora. Hay gente que tenía los planes que su hijo fueran a estudiar a otras ciudades y no lo hizo. Valdivia tuvo una crisis, acuérdate que la gente no pudo estudiar en Valdivia por el costo de las pensiones. Como hubo mucha gente que comenzó a retornar a sus países, tuvimos esa crisis de habitaciones, me acuerdo, de los arriendos en Santiago, que quedaron muchos arriendos desocupados. En un momento hubo un alza de arriendo y ahora habían desocupado. Y sumado a que la inflación subió el crédito. Y como tú bien dices, sube el endeudamiento y hoy en día un chileno promedio no se puede comprar una casa. O sea, estamos viendo lo del desarrollo. O sea, no, yo soy de los países europeos, es imposible tener una casa. Por eso el boom de vivir en comunidad, el arrendar y el otro vivir en autos. ¿Te acuerdas que ellos usan estas vans que las transforman en, ¿cómo se llama esto? Camper. En- en- Claro, sí, en los motorhome. Entonces se está produciendo eso. Y nosotros lo notamos, como bien dices tú, que efectivamente ya uno no gasta en lujos y en esos pequeños gustitos que nos damos a la clase media, ¿cierto? De renovar la ropa, subieron algunas cosas. Entonces tú dices que Subió la recomendación es ser austeros para este año. muy austero, muy austero. Buscar mecanismos de soluciones a la compra. Por ejemplo, ayer creo que salió el dato, pero si uno analiza el valor de la canasta básica, ¿Ya? que lo hace la Subsecretaría Social, de Evaluación Social, el incremento que ha tenido el valor de la canasta básica ya está bastante grande. Ha crecido, creo que en el último periodo, en los últimos 12 meses, más de un 25%. Es harto un cuarto. Es harto un cuarto. Es un cuarto. Entonces, hay que entender que, en términos muy simples, obviamente no todo lo que compramos es parte de la canasta básica, Claro. pero si alguien que entiende, si yo compro 100.000, me subió 25 casi, Mira, automáticamente. yo lo sacaba en un cuarto. Si, Entonces, si fuera a comprar lo que uno compra regularmente de pan, es quitarle, si es un cuarto, son 4 semanas en un mes. Es como que exacto, tuviste es una que semana. distribuir lo que consumías en 3 semanas en 4, porque no te alcanza la cuarta semana.
Oye, estoy bien Exacto. para las matemáticas, ¿eh? He mejorado en este tiempo. O sea, no, pero ha sido fuerte y el Muy bueno. crecimiento se incrementó más aún ahora en este periodo que llegó cerca de pasar de precios cercanos a los 50 y fracción a crecer a precios hasta Mm. los 63.000 valorizada la canasta básica. Entonces, entendiendo que la canasta básica son los alimentos del límite para entender, La cantidad de calorías entiendo que se toma ahí, ¿cierto? sí, sí creo que Necesarias se para vivir. toma y Mm. sí, y al final el crecimiento es poderoso. O sea, estamos hablando del crecimiento del precio de los tomates, de Mm. productos tan básicos Los como huevos, la siempre suben los zanahoria, el huevos. té. Claro, Sí, los huevos que ya valen como 200 pesos cada huevo. sí. Ahora yo tengo mi percepciones, yo siempre soy un atacador de los intermediarios, Ah, claro. porque no sé, ahí me baja un poco el espíritu tomista y los principios Mm. del precio justo. Y también creo que hay un poquito de especulación en las personas. Y entiendo que puedan especular, pero no aprovecharse. Claro. Creo que Y lo tal vez otro eso que también sea. hay que fortalecer las economías locales porque ese precio, porque baja por los traslados y todo lo demás, y además porque produce un giro. Nosotros tenemos ciertos productos agrícolas que se producen en la zona de la Araucanía. Para los amigos que nos escuchan, somos como la puerta de la Patagonia, estamos lejitos, pero estamos al sur, 600 kilómetros de Santiago al sur, ¿o no? Más o menos. Más o menos ¿Ya? 6, Sí, 650 por ahí. sí, 650, y por lo tanto estamos en una zona que es agrícola, agrícola no muy tecnologizada, a pesar que hay algunos sectores, pero hay harto horticultura, ¿cierto? Hay harto cultivo de familia campesina de hortalizas y productos. Entonces, hemos vuelto a algunas cosas. De hecho, yo noté que hay productos que, vi habas. O sea, antes, claro, la haba era algo que no se veía tan habitualmente, pero eran comidas antiguas y están produciéndose esto. La gente volvió a cocinar, lo que decías tú, que es una señal de que se va poco a los restaurantes. Y hay bastante de eso. Sí, Lo otro que hubo un aumento de las bicicletas, los scooters, me he dado cuenta de scooter eléctrica, porque también el transporte, si bien es cierto, en nuestra ciudad sí, estamos a media hora de todo, me imagino lo que sufrirá la gente en Santiago, Concepción, en esas ciudades más grandes, que los traslados te llevan una parte importante de tu sueldo. efectivamente. Y acá, bueno, acá hay más posibilidades. Igual tenemos el gran problema de la movilización en la ciudad, por un Claro, problema de planificación de nuestra ciudad, que es muy extensa. No te olvides que yo vivo en un sector de Temuco y estoy a sí, 20 kilómetros del centro y sí, estoy dentro de la ciudad. Entonces, y mi sector no es que sea rural, claro, urbanizado. urbanizado. Entonces, la ciudad es un poquito extensa y sí, se ha visto complicada y el crecimiento de esos nuevos productos han hecho Ujú. que han facilitado. Por lo menos hay uso de los espacios públicos dentro de la ciclovía y demás, y eso ha sido bastante bueno. Pero sí, el retorno para este año es volver a lo clásico, recordarnos de las viejas prácticas, por ejemplo, comprar un saco de papa. Yo Claro, creo que todos en nuestras casas, hace años atrás, era muy normal tener el saco de papa puesto en la casa y claro. no ir a comprar la papa a granel. Y uno puede entender que, bueno, ¿dónde guarda un saco de papa? Hay gente que Claro. le va a costar por temas de espacio, pero los precios, no sé, en el supermercado un kilo de papa estaba a 1.500 pesos. Un kilo de papa. Sí, po. Kilo de papa. Yo casi me desmayé antes de ayer cuando había ido al supermercado y dije voy a comprar papa. Hoy está viendo los Terminé alimentos de comprando la un canasta saco. básica, Daniel. ¿Mm? Claro, está el arroz, el pan corriente sin envasar, ¿cierto? Porque podríamos decir que están los espirales, algunas galletitas. La prepisa me llamó la Ujú. atención, la harina de trigo, la avena, la carne molida, la chuleta de cerdo. Hay una modificación entre el comer vacuno, comer cerdo, comer pollo, ¿cierto? La carne de Sí, pavo, el trutro, el jamón, lo típico que aquí ponen la merluza fresca, yo creo que será el jurel y tal vez el atún lo que más se estará consumiendo, que es lo que uno más ve, sí, la sí, leche líquida, el yogur, el queso, el aceite, y en la verdura, el plátano, la lechuga, el zapallo, ahí nos afectó bastante la paralización, ¿cierto? En el norte y acá, que hace subir los tomates, porque en el invierno comemos tomate de Arica, ¿cierto? Nosotros acá en la sí. zona. Es muy extraño eso, pero es tan largo Chile y nosotros comemos el tomate de la zona más norte. De El Arica azúcar. después cuando toman. Sí. Mira, están todas las bebidas gaseosas, ¿cierto? Las bebidas tradicionales, que vamos a tener que volver a lo que eran nuestros tiempos, pues, Daniel, cuando se tomaba Coca-Cola solo el día domingo. Efectivamente, sí, Claro, para allá va la cosa. Bueno, vaya. también nos sirve para la salud. Ah, claro.
no es malo dejar de consumir Coca-Cola. En mi caso, yo regularía los niveles de azúcar, lo más probable. Pero sí, hay que volver a las viejas prácticas. En realidad, las frutas y verduras con intermediarios creo que a veces se pasan un poquito de rosca con los precios. Eh, el tema, uno va a un supermercado ya es muy difícil comprar productos de ese tipo. Mm, Hay que ir a a la vieja práctica, volver a la feria itinerante. Tenemos un sí, sistema de feria itinerante que es bastante útil y es bueno, a precios justos. Yo considero que es un precio acorde a mm, lo que se está viendo. Pero, no sé, me llama mucho la atención en mi última ida al supermercado el incremento de los lácteos. ah, sí, Eh, sí, muy, muy alto, o sea, muy notorio. Se duplicó el precio, o sea, sí, 100% en el precio del supermercado. Un yogur líquido, no estoy hablando de sí, un de un gran yogur yogur líquido, ni una cosa. claro, sí. Un yogur que costaba 200 pesos pasó a 400. Entonces, Mm, llama la atención el fuerte incremento bueno, aunque uno no es consumidor muy enfocado de algunas cosas, me pongo en la situación de las personas que sí consumen harto, que tienen hijos, muchos, una cantidad de personas que viven en la casa y que, bueno, tienen que diversificar en algunos mm. productos. El impacto es potente, Sí, pues. Y nos es falta potente, potente. economía del hogar que no existe, ¿cierto? Ni la planificación de la alimentación, ni conocer los aportes nutricionales. O sea, Efectivamente. vamos a tener van a reflotar la estructura de las ollas comunes, que tuvimos un momento de crisis donde había surgido hace unos años atrás. Teníamos culturas de ollas comunes solidarias o comedores. Es que uno no puede decir ollas comedores populares, porque la gente se enoja y dice, oh, comedor popular, ya, Sí, solidario. Yo le decía a un amigo, ya, ponele comedor sí. solidario. Pero Pero había siempre han existido. siempre han existido. Yo le decía, aquí el problema es que hay un usuario que estaba llegando a la olla común que no se había visto antes, claro, uno de los migrantes, porque había un conjunto de migrantes que estaban llegando, que es la clase media. Entonces la clase media efectivamente le da Efectivamente. vergüenza, pues, sí, una cuestión, es como muchas de las cosas que la clase media cree que por su nivel educacional o de ingreso no debiera aspirar, pero los costos se los comen y la falta de beneficio. ¿Cierto? Se los comen y definitivamente llegan. Efectivamente. Yo me imagino cómo hubiéramos estado si hubiéramos tenido en Chile que pagar por las vacunas como en otros países o pagar por los PCR. ¿Cómo hubiéramos estado con esos gastos? Están muy complejos, muy complejos. La gente no logra dimensionar muchas veces esas cosas. Mm. A veces, es que a veces las redes sociales, ya que Mm. voy para el otro lado un poco, incrementan eh, una visión que a veces está un poquito errada. Por ejemplo, el sistema chileno de salud no es malo, es No, bastante no malo. bueno. O sea, sí, porque en realidad logramos sortear de gran forma la situación de la pandemia en nuestro país. O sea, fue potente, fue estresante para el sistema, Mm. pero logramos sortearlo de muy buena forma. Ahora, no es el ideal, No. obviamente, el sistema tiene cosas positivas y cosas negativas, pero sí, puede mejorar, pero en otros países la situación era caótica, o sea, Y países es una desarrollados, si locura. no tenías seguro de salud, te Sí, morías y la sí, cantidad de población no queda te da la afuera. cobertura, claro. Y lo otro que la gente dice, sí, pero es que en nuestro país hay muy buena cobertura, sí, pero pagan el impuesto que ellos pagan. Sí. O sea, Pagan sí, pues, sí, al final claro, es eso, pues, sí, la pagan el impuesto. gente, y que sea honesto y pagar los impuestos, Y pues, o sea, pagan los no, impuestos. sí, que, por ejemplo, que no andan comprando con mucho cariño. Yo sé que los precios de las cosas acá en Temuco, la gente que vende fruta y verdura en la calle son súper buenos precios, pero no estoy pagando ni un impuesto. Ese impuesto se lo deja la persona, pues. Claro, Entonces, por último, pago mi IVA por último. claro. No, sí pasa Eso mucho es eso. un tema, ¿no? Es un Sí, tema no menor que es parte de la cultura. y tenemos un aumento del IVA. Oye, Daniel, y para concluir, ¿Mm? y agradecerte el tiempo, yo no ¿Mm? voy a aspirar a que nos podamos ver cada 15 días, sino por lo menos una vez al mes, por todas las ocupaciones que tiene. Bueno, para la gente que nos escuche y nos ve, como nosotros con Daniel somos profesor universitario, Daniel tiene esta ventaja que hace clase de pedagogía dura, real, en secundario, es que los profesores y los hijos profesores tenemos una dificultad que es que nos gusta hacer cursos. O sea, nos gusta volver a ser estudiantes. Entonces con Daniel, cuando hemos tratado de juntarnos, me dice, no, que estoy tomando un curso, y yo estoy sí, y hicimos un compromiso este año de que no vamos a tomar todos los cursos que nos ofrezcan y no nos vamos a inscribir en todos los No, cursos, porque a lo no más nos da el uno. tiempo. No.
No, nos no, vamos a no, preocupar de no, terminar. Entonces, es lo que no se ve, porque efectivamente la gente que se dedica a la docencia y tiene un cariño distinto a esta actividad, tiene que estar al día y por eso también tratamos de hacer los audios, los videos con distintos amigos, José Luis, que es profesor de filosofía y abogado, y otros amigos más que se conectan, el Pablo, se me olvida siempre el Pablo, Pablo que es el ingeniero forestal que nos habla de todo lo que... Pablo ya me mandó a comprar pellets, que Pablo es ingeniero forestal y experto en energía. Entonces compra pellets, me dijo, porque se van a hallar pellets para Europa. sí, Entonces, claro, hay que comprarlo porque rápido. después cuando ya nos juntemos el otro mes, ya vamos a tener que ver qué va a pasar en el invierno. Porque ahí se viene otro costo para Yo la ya estoy cerveza. comprando el pellet. Hay que comprar el PL, la leña, todo eso, Yo todas las ya, economías. yo ya lo tengo listo, ¿no? Estoy preparando la bodega para guardar el pellet. ¿No? Para guardar. Oye, entonces, Daniel, muchas gracias. ¿Y qué nos puede recomendar para cerrar el capítulo hoy día del podcast? Eh, bueno, en lo económico, planificación, ¿Ya? no salirse de los gastos normales, que eso a veces cuesta. Si uno decirlo es fácil, de hacerlo es otra cosa. Muchas veces nos vemos situados con imprevistos y todas esas situaciones. Si puede llegar a ahorrar, ahorre, si se puede hacer. Y si puede endeudar o puede postergar el consumo, postérguelo. Pregúntese 10 veces, por favor, si es necesario en la compra Mm, del producto, más si es a crédito, sí. porque muchas veces hay cosas o costos que uno no contempla. Por ejemplo, algo donde pasa mucho en los autos. Uno dice, ah, hoy sí, ya necesito el cambio de auto. Ya, pero los costos que vienen detrás del auto, las Mm, mantenciones, el nuevo valor del permiso de circulación, sí. eh, el tema del pago de no, el pago de los impuestos de aparte, El pero estacionamiento. es un tema, el estacionamiento, la benzina, Mm, que, que creció más o menos, ¿cuánto? Un claro. 50% entre impuestos y demás, ha crecido un 50%. Yo antes llenaba mi estanque con 30.000, ahora lo lleno con 48. Sí. Entonces, y el mismo auto. Así que Mm. no es que temas consumidor ni nada, Los sino que peajes, es el el mismo auto. tag en otro lado. Sí, o sea, menos mal que nosotros acá no Ya tenemos. tenemos tantos Exacto. sistemas, Mm, no estamos tan complicados. Pero el mismo tema de los estacionamientos, que son temas anexos mm, que si te generan un impacto en el bolsillo. Esos costos que a veces uno no los logra dimensionar y no los ve. mm. Ahora, eso, prepararse para un año duro, buscar soluciones, júntese con sus vecinos, amigos cercanos, Las compras colectivas, ¿cierto? Sí. eh, Sí, es una buena herramienta. mejorar el tema de la compra colectiva, un espacio real que yo creo que Mm. debería fortalecerse para tapear un escenario duro. O sea, yo creo que muchos de los que podrían estar escuchando acá saben que el incremento de sus pedidos semanales, inclusive mensuales, han visto un incremento considerable en el costo y va a seguir así por lo menos hasta este año. Ahora, lo otro es cuidar el trabajo. Eh, Oye, lo que que es dices tú un del año, escenario uno debiera decir, si sí, Dios del quiere año. y Putin quiere. O sea, Eh, hay que cuidar el trabajo, hay que ser, no tiene que ver con que ser entregarlo todo, pero sí hay que entender que estaba en un proceso en términos muy simples, un freno fuerte que se está pegando la economía. Y los frenos es como cuando uno va en auto muy rápido, cuando si uno no va sujeto, sale proyectado. Entonces, la idea es que no salir proyectado del auto, sino que quedarse en el auto, porque pueden venir cambios más drásticos en la economía. Solicitudes de quiebra, quiebras de empresas más grandes, y eso genera cesantía y un círculo bastante más grande que es más complejo. Entonces, hay que ser consciente de esas cosas y por eso no endeudarse, si al final tiene que ver con el tema laboral que se viene complejo. Por eso el emprendimiento es una buena salida, siempre y cuando hay un fondo, siempre dando vueltas, se pueden hacer cosas. Así que por ahí la cosa, prepararse para este año en esas líneas. ya pues Daniel, gracias. Bueno, yo te agradezco y para los amigos que nos ubican, Daniel González San Martín es MBA en Administración, es economista en definitiva, ¿cierto? Pero también es profesor universitario, ingeniero comercial
Y como Daniel todos los días le explica a adolescentes qué es la economía, nos pudo explicar a nosotros un poquito. Yo te lo agradezco, Daniel. Gracias por haberme destinado un poquito de tiempo y espero que nos podamos ver en otro, el próximo mes, Daniel. El próximo No, mes. ningún problema, ningún Ya, pues. problema. No, incluso lo agendamos hoy día. Sí, pues gracias, Daniel. Entonces, un saludo a todos los amigos que nos escuchan. No se olviden, como dicen uno, apretar la campanita, pongan sus comentarios, díganos qué quieren escuchar y vamos a ir mejorando para la comunidad el podcast y el sitio en YouTube. Muchas gracias. ¿Eh?